es tan importante permanecer en la fe? La fe es algo que debemos cuidar, que debemos aumentar, que debemos fomentar. Porque, amados, la vida de cristiana es una vida de fe, es creer y seguir creyendo. Pero hay mucha gente que ha dejado de creer, ha dejado de creer que Dios tiene un buen plan, un buen propósito, y ha dejado de perseverar, y ha entrado en desánimo, ha entrado en tristeza. Realmente la iglesia de nosotros es una iglesia muy dinámica, pero yo me he encontrado ahora que viene el hermano Walter Neufeld, hemos tenido oportunidad de hablar con otros pastores, y en realidad hay un desánimo. Los ministros se han cansado, la gente se ha cansado de buscar a Dios, o han minado, o se han acomodado, han entrado en un tiempo de confort, han dejado de perseverar, de orar. Y sabes, amados, nosotros los hijos de Dios no podemos darnos ese lujo. Nos tenemos que levantar a como dé lugar y mantener un espíritu vigoroso y un espíritu militante. Cuando la pasividad nos come, hermanos, cuando la pasividad viene sobre nuestra vida, caemos en un letargo y nos vamos acomodando a una religiosidad y nos vamos apagando. Nunca, amado, permitas que tu espíritu se vuelva letargado, nunca. Siempre tenemos que mantenernos militantes, golpeando, vigor, vigor, a como dé lugar, levanta, 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 siempre. De lo contrario, empezaba a venir un estupor, una pasividad y luego viene el desánimo, porque es parte de la lucha diaria. Entonces, la fe es algo que nosotros debemos fomentar cada día. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, aquí el Señor nos habla de lo que es la vida de fe. La vida de fe nos dice aquí en este versículo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros tenemos que saber que la vida de fe tiene dos cosas. Por un lado, aquí mismo en este versículo lo dice, es rendición. Rendirlo todo y creer en Él. Esa es la vida cristiana. Si has creído en Él pero no lo has rendido todo, algo falta. O puedes al revés, puedes haber creído en Él y no haberlo rendido todo y hace falta. Nosotros tenemos que entrar en esa dimensión. Dos cosas tenemos que experimentar. Nosotros tenemos que entrar en esa dimensión. ¿Por qué, mis amados? Porque tenemos que saber que la vida de fe es la vida de Cristo en mí. Dice, cuando Cristo, tu vida, vuestra vida se manifieste, entonces tú también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la vida de fe, es que yo no vivo, sino Cristo vive en mí. La vida que pueden ver en mí es la vida de Cristo fluyendo en mí. Cuando decimos Cristo cambia la vida, no está diciendo que te cambie en otra persona, está diciendo que Él toma tu vida y Él fluye la vida de Él en ti. Por eso, mis amados, Dios no hace remiendos, no rehabilita. Dios no hace componendas, no hace cosas de esas. Él te da su vida y entonces tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Es la vida de Cristo fluyendo en mí, es cambio de vidas. Esta es la vida de fe. Pero tenemos que vivir dos cosas. Por un lado, rendirnos y por otro lado, creer en Él. Tenemos que vivir las dos cosas. Nosotros, mis amados, y yo quiero comentarle algo. En este tiempo yo he podido ministrar a mucha gente y me dice, amada, en verdad, pastora, Dios me contestará, Dios responderá. Ya hay tantas peticiones o tantos asuntos que vivimos y nos preguntamos o se pregunta la gente, Dios responderá. Y es el tiempo, amados, de rogarle a Dios que nos dé fe. Una fe firme, una fe fuerte, una fe para perseverar, una fe para creer que Dios tiene un buen plan. Él hará, Él responderá. Porque mire, amado, yo no tengo a dónde ir. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿me quieren dejar ustedes también? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Gálatas 2:20 también nos habla de eso. Y nos dice, la vida de fe es, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Nuevamente es, por un lado, me rindo y creo en Él. Me rindo y creo en Él. Gálatas 2:20, mire lo que dice.
con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí está. Ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué dice? Vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿en dónde lo vivo? En la fe del Hijo de Dios, que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces son dos cosas nuevamente: me rindo y creo en Él. Me rindo y creo en Él. Muchos cristianos o muchos hijos de Dios hacen una sola cosa: yo creo, pero no se rinden, o se rinden, pero no creen. O alguien puede decir, o a medias hago las cosas. Y esperamos que Dios responda cuando los requisitos de Él no son cubiertos. Tenemos que entrar en otro nivel. Amados, la fe es creer y seguir creyendo. No tienes permiso de volver atrás. Muchos de nosotros, si nos cayéramos, se cae nuestra familia. Una mujer que tiene su fe firme, sabe que si deja de creer, sus hijos se van a perder, su cónyuge. Igual un varón, sabe que si deja de creer, si deja de perseverar, el hogar se va a ir por la borda. Nosotros no tenemos permiso de volver atrás, muchos de nosotros. Y de todas maneras, ¿a dónde iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Fe es creer en los hechos, amados. Tenemos dos áreas para creer: los hechos y las promesas. Un hecho es algo que Dios ya hizo y que tú nada más tienes que creer. Ejemplo: Jesucristo murió en la cruz del Calvario. La obra gloriosa fue dada en la cruz del Calvario. Es un hecho. Ya sucedió y la gente nada más tiene que creerlo y tomarlo para sí. Jesucristo ya murió. Entonces la salvación ya fue dada a los seres humanos. La salvación ya fue soltada a los seres humanos. Solamente tiene que creer y hacerlo suyo. Es un hecho. Pero tenemos otra cosa que es promesas. Los hechos son tiempo pasado, las promesas son tiempo futuro. Jesucristo hizo hechos a través de la fe. Murió en la cruz del Calvario. Ya no hay más nada que Él pueda hacer. La gente tiene que saber que Dios proveyó una forma de salvación. Ya Dios dio una forma de que el hombre no vaya al infierno. Ese es un hecho que ya Cristo realizó. Pero una promesa es algo que Dios te ha dicho que va a hacer si tú crees en Él. Esto es el hecho. Y sabe, mis amados, aquí en Juan 15:5, yo quiero que vayamos allá. En Juan 15:5, el Señor nos habla algo muy lindo. Y nos dice, si yo soy la vid y tú y vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podemos hacer. Por un lado está el hecho y por otro lado está la promesa. Jesucristo es nuestro Salvador, es un hecho ya consumado, pero la promesa de que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Amados, no podemos alterar esta situación. No podemos alterar. Esto es entrar en madurez. Eso es entrar en otra dimensión. Hay gente que pone condiciones a Dios. No podemos condicionar a Dios. No podemos decirle, Señor, si tú me das esto, yo te serviré. Si tú me das esto, yo haré esto. No podemos condicionar a Dios. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Yo siempre he mencionado un punto. Hay un libro que se llama Estoy enojado con Dios. Pero la salvación tiene que ver en tu relación con Dios. Si tú te enojas con Dios, estoy enojado con Dios y lo tengo en el rincón. Ahí puse a Dios, lo tengo castigado. Wow, vamos, no le quiero ni nombrar a eso. Si tú te enojas con Dios, has perdido tu salvación, porque tu salvación tiene que ver con tu amistad con Dios. ¿Cómo podemos hablar tanta locura en nuestra vida? Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a hablar correctamente. ¿Enojado con Dios? ¿Enojado con tu Salvador? ¿Castigando a Dios? La arrogancia y la prepotencia del hombre es impresionante. Es increíble, amados. La salvación tiene que ver en mi relación con Dios, en mi amistad con Dios. Él nos ha reconciliado. Bendito sea el Señor porque su gracia nos cubre y nos perdona y su misericordia. Y aunque fallamos, Él todavía nos perdona todos los días. Todos los días podemos acercarnos confiados al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro.
Amados, entremos en esa dimensión, tengamos entendimiento de lo que vivimos, no alterquemos con Dios, no peleemos con Él, tengamos el claro y justo juicio de las cosas, tengamos la revelación de lo que es el Todopoderoso, entremos en esa dimensión porque nos vamos a encontrar como niños discutiendo con el Rey del Universo y peleando y diciendo Dios no me contesta. Dios no me ama, Dios no me quiere, blasfemando y entonces injuriando a Dios, diciendo cosas que no son correctas. Cuando el Dios de la gloria siempre ha estado ahí sentado en su trono, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Hermanos, entremos en ese nuevo entendimiento. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque la fe se mueve mucho. Es que Dios no me ha respondido, es que Dios no me ha dado lo que yo tanto le he pedido. Amados, este es un nivel de madurez en que Dios nos empuja, porque a veces Dios nos quita cosas que amamos mucho y cosas que nunca volverán, pero eso no califica a Dios como Dios malo o Dios injusto. Si tú tienes fe que Dios tiene un buen plan, si tú has creído que el Dios que tú crees es bueno, entonces ten por seguro que lo que te ha quitado o lo que te ha dado, por más doloroso que sea, es lo mejor para tu vida. Eso es fe, eso es fe, eso es fe. Y mire, poder levantar una adoración en medio de algo que Dios te ha quitado no es fácil. Decirle, Señor, yo te sigo sirviendo y te sigo adorando. Entonces, esto es entrar en otra dimensión y en otro nivel. ¿Por qué, amados? Porque cada día hemos abierto la oración de las 6 de la mañana. ¿Qué es lo que tanto pedimos? Me decía mi mami, ay, mi hija, pues que no te das cuenta de tanto trabajo que tienes. Todavía se te ocurrió hablar a las 6 de la mañana. Y le dije, mami, a mí no se me ocurrió, se le ocurrió a Dios. Le dije, yo pues ya nada más obedezco. ¿Y qué es lo que oras? Que Dios nos visite, que su presencia esté aquí, que no nos reunamos solamente por reunirnos, una iglesia más, hay muchas iglesias, amados, sino que entremos en otro nivel. Amados, necesitamos tener fe para pedir un avivamiento. Necesitamos tener fe para rogarlo, que lo que Dios tiene planeado lo haga en este tiempo, porque sabe que Dios tiene en su corazón planeado un avivamiento. ¿Usted sabe eso? Pero sabe, Él está buscando, porque lo tiene dentro de sí, en su corazón, el soltar un avivamiento. Está buscando un pueblo que lo ore, que lo diga, que lo suelte. Señor, hazlo ahora, hazlo conmigo, hazlo aquí. Y cuando se encuentra un pueblo con entendimiento, lo suelta. Amén. Por eso tenemos que orar por ese avivamiento. En el Salmo 85, versículo 6, mire este versículo, hablando de orar y clamar por un avivamiento. Dice así: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Esta es la importancia, mis amados, de rogar al Señor que haya vida en la iglesia. ¿Qué es un avivamiento? Avivamiento, mis amados, les voy a decir lo que significa avivamiento. Avivamiento es traer un espíritu y un redarguir de pecado y un deseo apremiante de obedecer y de comprometerme con Dios. ¿Sabes cuándo puedes decir Dios está avivando mi vida? Es cuando está trayendo mucho redarguir a tu vida, está trayendo mucha convicción de pecado y luego te está llevando a obedecerle y te está llevando a comprometerle. Entonces yo te puedo decir, estás teniendo una visitación de Dios. Mientras no suceda eso, no estamos teniendo esa visitación. Entonces cuando oramos por un avivamiento, empezamos a rogar: Señor, toca a mi familiar, toca a mi padre, toca a mi madre, toca a mi hermano, toca a mis hijos, toca a mis vecinos, mueve los corazones. Señor mi Dios, dice tu palabra, y me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Que Dios produzca hambre en esta tierra para que busquen al Señor Jesucristo. Y para esto se necesita orar por un avivamiento. Chihuahua necesita avivamiento, ¿usted sabe eso? Necesitamos avivamiento. Y mire, amados, ahora que vienen los hermanos de Paraguay, el hermano Neufeld y el hermano Santa Cruz, en los 3 lugares que nos entrevistaron, tanto en la televisión, en la radio y en la prensa, nos preguntaron: y cuéntenos, ¿cómo está México? Y cuéntenos cómo está Chihuahua. Y la realidad es, pues que sí.
Sin embargo, amados, cuando no fuimos a llorar, fuimos a decir que tenían que entrar en otro nivel, que no necesitaba Paraguay vivir todo lo que nosotros estamos viviendo para entrar en otra dimensión. Y qué triste es estar viviendo lo que estamos viviendo y que nosotros no tengamos entendimiento. Hay un versículo que dice: todo el día te he azotado y todavía no te amanece. Sí, es fuerte. Tenemos que entrar en entendimiento. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Ellos vienen y cada vez que pasan la aduana les dicen: ¿a Chihuahua? ¿Estás seguro? Cada vez que vienen les preguntan lo mismo. Y los persuaden de que no entren a Chihuahua, porque dentro de la lista de países que no debes visitar, los primeros está Chihuahua y México, sobre todo Chihuahua. Así es, esta es la realidad que estamos viviendo. Pero tenemos que buscar un avivamiento, orar por un avivamiento. ¿Quién va a orar por un avivamiento? Los que están en tinieblas, exacto, nosotros. Nosotros los que conocemos al Señor, los que venimos cada mañana a las 6 de la mañana a rogarle al Señor que Dios nos visite y que Dios haga algo nuevo y algo grande en esta tierra para la gloria de su santo nombre. Amén. Eso es avivamiento, convicción de pecado, un deseo firmemente de obedecer y comprometerme con Dios. Pero ¿qué pasa, amados? Mucha gente, mucho pueblo de Dios está en una zona de confort. No tienen carga por los que viven sin Dios. Porque sabe, mis amados, yo le voy a decir, tenemos que tener una carga por los perdidos. Y esto es el espíritu de oración. Un verdadero espíritu de oración es una carga por los que no conocen a Dios. Señor, toca a la gente que vive en tinieblas, tócalos, Señor, cámbialos. Trae un espíritu de oración, trae un espíritu de convicción, salva a los pecadores, salva. Y empezamos a orar. Amados, si Dios aviva las iglesias, si Dios aviva los ministros y empieza el fluir, el agua viva a fluir, empieza a fluir el poder de Dios, todo Chihuahua se volverá al Señor Jesucristo. ¿Lo cree? Pero ¿qué ha pasado si entramos en desánimo y la fe mina? Entonces, mis amados, ¿en quién está la esperanza? ¿No es cierto? Porque Dios dice que Él no hará nada sin que no se lo revele a sus siervos los profetas. Y sabe, de alguna manera Dios está atado a que nosotros queramos. El mismo Dios le dice al profeta: oye profeta, ¿vivirán estos huesos? Y le dice él: tú lo sabes, profetiza y diles que vivan. ¿Por qué no lo hace Dios? Está esperando que el profeta lo diga, porque está en nosotros el poder mover ese avivamiento y esa oración que haga a Dios algo grande. Habacuc capítulo 3 versículo 2, mire lo que dice. Habacuc capítulo 3 versículo 2. Oh Jehová, que dice: he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Cuál es la obra esta? Amados, buscar la presencia de Dios con una pasión tan fuerte, que tú salgas como una antorcha de este lugar, tocando a tus amigos, tocando a tus amigas, hablando a tus familiares, que sea un poder de Dios y una convicción tal que los que están a tu alrededor puedan conocer del Señor Jesucristo. Necesitamos pasión por las almas, agonía por las almas, dolores de parto por las almas, como decía Pablo, dolor por las almas, un espíritu de oración continuo, profundo y serio por los perdidos. Necesitamos entrar en esa dimensión. Esta es la fe que necesitamos mover en la iglesia. Muchos de nosotros podemos decir: sí, tengo fe, pero sabe, mis amados, yo he notado y he visto que el pueblo de Dios en muchas cosas se ha cansado en general. Yo normalmente tenemos aquí en la iglesia 1 año y medio, pero no me había dado una vuelta por ahí con algunos pastores. El pastorado en general está cansado, está agotado. ¿Por qué ha caído en desánimo? ¿Qué le sucedió? ¿Qué no nos llamó el Señor? ¿Qué no nos dijo que desde que nacimos hasta que morimos predicaremos el evangelio hasta el último aliento? Entonces, ¿por qué se han sentado? ¿Qué ha pasado, hermanos? Las pruebas han venido, las angustias han venido. ¿A dónde iremos, amados? No hay a dónde ir, pero eso ha sucedido. Y sabe, Hebreos 11:1 nos habla de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué decaemos en la fe? ¿Por qué empezamos a minar? ¿Por qué dejamos de perseverar? Hebreos 11:1 dice: fe es la substancia de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. Ahí, hermanos, en el original de Hebreos, en el original de ese fe, dice así, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el original es fe, la substancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Substancia, mis amados, es algo que vuelve real las cosas. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos los sentidos, tenemos los ojos, las manos, los oídos, el olfato. El olfato nos permite percibir las cosas que están a nuestro alrededor. Podemos percibir el ambiente a través de los sentidos. Y nos permite percibir el ambiente natural. Está haciendo frío, algo se está quemando, lo huelo, algo está pasando, lo estoy mirando, lo estoy oyendo. Los sentidos nos permiten percibir el mundo natural. La fe es exactamente el instrumento que nos permite percibir el mundo espiritual. Si no hay fe, tú no puedes obtener absolutamente nada. Por eso la fe viene siendo el riel por donde camina todo lo que Dios quiere hacer. La fe es la sustancia que nos permite percibir lo que hay en el mundo espiritual. Fe es un órgano. La fe es vital en nuestra vida cristiana. Y sabe, mis amados, ¿qué pasa? Una persona que no ve dice, no hay nada. No, sí hay, lo que pasa es que no ve. Entonces, cuando hay un problema en la fe, tú estás pensando que Dios no está obrando. Pero Dios está obrando, lo que pasa es que tienes un problema en tus sentidos. ¿Se da cuenta? Si hay un problema en mi oído, yo no oigo lo que está sucediendo. No me doy cuenta y digo, no está pasando nada. No, sí está pasando, lo que pasa es que no oyes. Es que no huelo nada, hay un problema de anosmia, hay un problema, no hueles. Pero está sucediendo. Entonces calificamos que la fe, calificamos la fe y decimos, no pasa nada, Dios no está respondiendo. Y realmente hay un problema en nuestros sentidos. Esto es otra dimensión. Fe es creer que Dios está operando aunque tus sentidos no lo puedan percibir. Es creerle a Dios contra viento y marea. Es creer que Dios habló y que Él cumplirá. Creer que Él es fiel y que Él hará. Y que algo de lo terrible que estés viviendo sacará a Dios algo maravilloso para la gloria de su santo nombre. Creerle a Dios. Y a veces decimos, Señor, ¿qué de bueno vas a sacar en esto tan horripilante que acaba de pasar? Espérate y verás. Todavía Dios no ha acabado de hablar. Todavía Dios no ha dicho la última palabra. Y Él se levantará porque Él es Dios fiel. Él es Dios fiel. Él responderá. ¿Cómo conoceremos al Dios que consuela si no tenemos necesidad de ser consolados? ¿Cómo conoceremos al Dios que libera si no estamos cautivos? ¿Cómo conoceremos al Dios que prospera si no vivimos problemas económicos? ¿Cómo conoceremos al Dios que hace milagros si no tenemos necesidad de una intervención sobrenatural? ¿Sí o no? ¿Cómo conoceremos al Dios sanador si no tenemos necesidad de sanidad? Tenemos que entrar a esa dimensión de fe. Amados, no nos podemos caer. No podemos menguar en la fe. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que entrar en ese nivel para que podamos obtener aquello que el Señor nos quiere dar. Nosotros para eso tenemos que tener fe. Miren, ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire lo que dice. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios sepa que algo va a recibir, que Dios le va a dar. Eso es lo que dice, que el que cree recibe. Sabe, sin fe es imposible agradar a Dios. Creer que Dios tiene un buen plan. Dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La concepción del Dios que tú tienes es lo que tú vas así tú le vas a creer y así tú vas a recibir. Hay gente que no cree que Dios es bueno. Hay gente que yo los he escuchado. Yo conozco un varón que cada vez que hablo con él está en su casa, no sale porque está inválido. Pero me dice, no sabe, Dios se desquitó conmigo. Y le dije, si va a seguir hablando así, no le voy a oír, voy a colgarle el teléfono. Dios se desquitó conmigo. ¿Cómo es posible que pueda hablar así de Dios? Dios se desquitó conmigo. Si Dios es bueno, amados. Aunque nos haya permitido vivir lo que nos haya permitido vivir,
Dios no se desquita de nadie. Él es Dios, Él no es como nosotros. Él no es limitado, Él es bueno, Él es el Todopoderoso. Hay alguien que es un miserable, que es el mismo diablo. Ese sí se desquita, él es un miserable, es un ladrón, él solamente vino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que traigan vida, tengan vida y vida en abundancia. Entonces, no podemos hablar de esa manera. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que ver en medio de cualquier circunstancia, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Este es el destino para mi vida? ¿Este es el propósito? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué me quieres enseñar? No podemos amargarnos, hermanos. Y tenemos que luchar contra la amargura, porque el dolor produce amargura al corazón. ¿Sí? Tenemos que luchar y siempre, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que creer, hermanos, que Dios dice que Dios le da sustancia a los hechos y a las promesas. Cuando nosotros tenemos fe, hacemos algo muy lindo. Nos rendimos, dejamos de altercar con Dios y nos rendimos. ¿Tienes fe? Ríndete delante de Él. ¿Tienes fe? Cree que en medio de todo el Señor, cuando tú te rindas, se encargará de todo. Tengo una amiga que su hijo tenía 12 años y se baja del camión, el camión que llevaba a los jóvenes de la escuela, y al bajarse, no sé cómo, el camión atropella al muchacho y le pasa por aquí y le lleva la femoral, toda la arteria femoral al muchacho, gravísimo. Le llaman y le dicen, pues fíjate que el camión atropelló a tu muchacho y está gravísimo. Va al hospital, le dice el doctor, está muy malo, se llevó la femoral, la arteria femoral, está muy grave tu hijo, no hay manera. Ella me dice, no sabes el dolor tan grande, dice que yo tenía, era mi hijo el mayor, que tanto yo amaba, un apoyo para mi vida. Y dice, decidí no altercar con Dios. Y yo le dije al Señor ese día, Señor, no voy a pelear contigo. Señor, te doy gracias por este muchacho que me has prestado 12 años. Ha sido el mejor hijo. Te doy gracias por él, lo bendigo, te lo entrego. Gracias, Señor, te voy a alabar igual, te voy a bendecir igual y te voy a glorificar igual. Se rindió. ¿Sabe, mis amados? Le dijeron, no dura ya horas, el muchacho está muy malo. El muchacho comienza a mejorar las horas, porque la rendición produjo el milagro. Este muchacho está bien guapo y bien grandote. Le van, tiene la arteria femoral es artificial, y conforme va creciendo su pierna le van creciendo la arteria, porque no es una arteria normal, va creciendo su pierna y le van creciendo también la arteria. Dios hizo un milagro cuando su madre se rindió. ¿Qué quería Dios lograr? Quería ver en ella la rendición y la dependencia y creer que Dios, si se lo llevaba, yo te alabo. Si me lo dejas, yo te glorifico igual. Tanto te lo lleves como te lo dejes, igual yo te alabo y te glorifico. Se requiere fe para eso, amados. Se requiere fe. Hay gente que dice, si Dios me permite vivir esto, yo jamás le sigo. ¿Quién se va a dañar, hermanos? Dios. Castigaremos a Dios. ¿A quién dañaremos cuando hacemos eso? Tenemos que dejar de pelear con Dios y altercar con Dios. Ríndete delante de Él y dile que no puedes más. Y dale gracias, dile, Señor, aquí está todo, te lo doy. Encárgate tú, ya no puedo más, Señor. Esto es soltar. Tenemos que aprender a rendirnos y a soltar. Y aprender a decirle al Señor, cumple tu propósito. Dice Lucas 18:27. Lucas 18:27, mira este versículo. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice? Es posible para Dios. Hermano, ¿se te acabaron los recursos? Te das cuenta que no puedes cambiar las cosas. Pero aquí nos dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces ríndete delante del que todo lo puedes y espera en Él. Él hará, Él hará. Yo les he testificado muchas veces. Yo cuando tuve a mi hija Ana Karen, 5 años, yo ya no podía tener hijos. 2 hijos perdí. 2 hijos perdí, ya no venía mi niño. Y yo le dije, Señor, dame un hijo. Y lloraba así como Ana. Ana pide a Samuel. Le dije, dame un hijo, yo sé que tú me puedes dar un hijo. Y llegó Servando, mi hijo Servando, y fue un regalo. Y Dios me lo dio, me lo regaló. Me decía mi esposo, pide lo que sea, Karime.
No quiero un varón, papá. Lo que sea, me decía. No, yo quiero un varón. O sea, si él es tan bueno, o sea, porque me lo dio un varón. Y me lo dio bien hermoso. Entonces, hermanos, yo siempre platico eso porque para mí fue un proceso de 5 años. Se oyen fáciles, son 5 años de clamor. Es fácil decir, yo lloré 5 años. 5 años. Y para mí era doloroso aquello. Yo decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no puedo tener hijos? Esposa de ginecólogo, ¿y cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que yo no pueda tener un hijo más? Nada más me voy a quedar con mi hija Ana Karen. Yo le pedí a Dios, fueron 5 años de proceso, 5 años de creer, 5 años de esperar, y Dios obró. Ahí aprendí, hermanos, a creerle a Dios. ¿Y qué? ¿Me dio un hijo para ser un hijo malcriado? ¿A ser un hijo soberbio? Ah, no, ahora le sirven a mi Dios. Para eso se lo pedimos, para servir al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque dice que los hijos malcriados son del mundo, pero los hijos buenos son del Señor. Pero yo sé que todos tenemos hijos buenos. Críelos para Dios, enséñalos a adorar al Señor. No permita que el mundo se los robe, no permita que les sirvan al mundo, que les sirvan al Rey del universo. Críelos para que adoren al Señor, para eso críelos, porque los hijos son prestados, Dios no los prestó. Fe es certeza, hermanos. Dice 2 Corintios 1:20. Mire lo que dice 2 Corintios 1:20. Y habla de las promesas. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo aquí, las promesas ya te las di, ya te di todo lo que tú necesitabas. Bueno, dices tú, Dios me prometió prosperarme y no me llega la prosperidad. Dios me dijo que me iba a sanar y no me llega la prosperidad. Yo le pedí a Dios un hijo, tengo 5 años llorando y no me llega. Yo pedí esto y empezamos a decir, pero aquí me dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Está diciendo, ya te lo di. Yo aprendí algo muy hermoso y muy importante. Y yo aprendí que el Señor te bendice y que esas promesas se quedan en un nivel espiritual. Y que por medio de la fe tú los tienes que traer sobre tu vida, declarando y decretando, Señor, dice en tu palabra, toda la obra gloriosa en la cruz del Calvario se cumplió. Y yo hago venir sobre mí la sanidad, porque ya todo fue hecho en la cruz del Calvario. Pero por la fe, que es el vehículo, vas a traer sobre tu vida toda la bendición del cielo. Amén. Entonces hemos aprendido, ¿cuántas veces te ha dicho el Señor y te ha dado palabra a través de un profeta? Ya te lo di todo, y tú volteas. Caray, yo todavía no lo veo venir aquello que yo tanto espero. Está Dios diciendo, ya lo solté sobre ti, atráelo sobre ti y sácalo a la luz a través de la fe y cree que el Dios de la gloria ya lo soltó, ya lo dijo, ya te lo dio, y entonces verás el milagro, porque así hace Dios las cosas. Eso es fe, es creer en lo sobrenatural, es ver con los sentidos espirituales lo que está en un ambiente espiritual, porque la vida cristiana es una vida espiritual. No es una vida normal, es otra dimensión, es otro nivel. Dios cumplirá porque Él es verdadero. Otra de las cosas, hermanos, la fe no son sentimientos. La fe es muy importante que sepamos que no son sentimientos. Fe es un don sobrenatural que viene del cielo. Es creer independientemente de nuestros sentimientos. Por tanto, mis amados, yo te voy a decir cuál es el pecado más grande que tú puedes tener, y es la incredulidad. La Biblia nos habla de eso y nos dice ahí en Hebreos 3:12. En Hebreos 3:12, mire este versículo. Hebreos 3:12 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está diciendo, el que no cree, el que tiene incredulidad, tiene un corazón malo de incredulidad. La incredulidad es algo más grave de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué la gente deja de buscar a Dios? Indague, dejaron de creer en Dios. Hay gente que ha caminado en los caminos del Señor y se alejó de Dios y nunca más volvió. ¿Por qué? Porque dejó de creer en Dios. Pero la fe es creer y seguir creyendo. Y sabe, mis amados, una persona que recibió al Señor Jesucristo y se alejó tiene que volver a recibir al Señor. ¿Por qué? Porque ha sido vomitado del cuerpo. Ha dejado de fluir toda la bendición del cielo. Amén. Es algo serio. No es algo ligero. Amén. La Biblia lo dice muy claro. Sé frío o sé caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Está hablando de vomitar del cuerpo. Entonces, es tan importante continuar, creer y seguir creyendo. ¿Por qué dejaron de creer? Porque pusieron los ojos en el hombre. Porque justificaron su incredulidad. Justificaron su actitud vacilante. Y dijeron, culparé a esto y culparé al otro, como si Dios fuera el culpable de dejar de creer. Nunca culpes a Dios, nunca. Señor, me alejo de ti porque fulanito me dio mal testimonio. ¿Y quién te dijo? Dice, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Claro que el testimonio es importante, pero ¿no somos maduros? ¿No somos maduros? Claro que somos maduros. Tenemos los ojos puestos en Jesús. Las circunstancias no nos deben ganar. Y ahí mismo en Hebreos 6, mire, yo quiero que usted vea este versículo. En Hebreos 6, versículo 17. Dice así, por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el Señor nos está diciendo, hay dos cosas que Dios nos dijo. Interpuso juramento y nos prometió que nos iba a bendecir. Dos cosas hizo, nos lo prometió y nos lo juró. ¿Por quién juró? Por sí mismo, porque no había nadie más alto que Él. Y dice, por tanto es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir porque lo juró por Él, su reputación está de por medio. Amén. Su reputación está de por medio. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que saber, dice que esta promesa y este juramento es un ancla de tu alma, como el barco que se ancla y que vienen las tormentas y se mueve el barco y se sacude, pero dice que no se mueve porque está anclado ante el juramento y la promesa de Dios. Hermanos, aquí todos hemos creído en un Dios vivo. Estamos buscando de Dios todos los días. ¿O hemos creído en una quimera? ¿Estamos todos locos, hermanos? ¿O podemos testificar que el Dios que hemos creído es verdadero? Hemos visto signos, prodigios y milagros. ¿Los cristianos son locos? ¿Somos locos? Porque yo los reto, hermanos, o estamos o no estamos. Y si estamos, le entramos. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermanos? Porque es que es verdad, hermanos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vivimos como así. Tenemos nuestra alma anclada en la fe. Jehová nos juró que nos bendeciría. Nos lo prometió y juró por su nombre. Señor, no puedes mentir, tú lo juraste por ti. Nos bendecirás, responderás, levantarás una iglesia gloriosa para la gloria de tu santo nombre. Porque tu nombre está de por medio. Le conviene levantarnos a nosotros para que testifiquemos de Él. Es verdad, el Dios que hemos creído es verdadero. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:38. Dice así que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Sí, por favor, mija. El justo por la fe vivirá, dice Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice así: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará mi alma. ¿Por quién vivirá el justo? Por la fe. ¿Somos justificados? ¿Realmente somos justificados? ¿Cómo es posible que habiendo creído volvamos atrás? ¿En verdad ha creído una persona que vuelve atrás? ¿En verdad se le ha dado un nuevo corazón? ¿Cómo es posible que alguien pueda creer y volver atrás? El justo por la fe vivirá. No hay manera de volver atrás. Vivirás por la fe, vivirás por la fe. Te sostendrás, te mantendrás. Tu alma se ancló en una promesa, se ancló en un juramento. Jehová lo dijo, Jehová lo prometió, Jehová lo hizo. Él cumplirá, Él lo hará, porque Él es Dios, Él nos lo prometió. Él es el Todopoderoso. Y yo quiero solamente cerrar para que tú veas este versículo tan lindo de Marcos 11, 23 y 24. 11, 23 y 24.
La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Sí. La fe mueve montañas. Mire lo que dice en Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto te digo que cualquiera que le diga a este monte, ¿cuál es el monte? El problema, la situación, lo que tú quieras. Que tú le digas a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Y qué dice? Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidas orando, creer que lo recibiréis y te vendrá. ¿Cuál es tu necesidad, hermanos? ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida? ¿Puede hacer algo sobrenatural? ¿Estás mirándote a ti mismo? ¿Crees que no mereces que el Dios de la gloria pueda obrar? No te puedes mirar a ti porque entonces no vas a recibir. Somos tan limitados y tan necesitados. Ponte de pie.